Sobreviví a la herida de abandono. Sobreviví a la falta de amor propio. Sobreviví a la violencia familiar. Sobreviví a tantas cosas, pero hoy elijo sentirme viva y vivir. Sobreviví, un programa escrito y dirigido por Dave Pimentel a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, buenos días, yo soy Dave Pimentel y este es su programa Sobreviví. Hoy tengo el gusto de abrir este programa platicándoles que es un programa fuera de serie, porque nuestro invitado, el señor Armando, va a ser vocero de una personalidad, de un gran hombre que nos puede dar luz en cuanto a perseverancia se refiere, fortaleza, lucha. Ahora, para todos los que estamos atravesando diferentes crisis en la pandemia y que nos rendimos, y pues este programa es fuera de serie porque Armando nos platicará la historia de su abuelo. Y su abuelo era Armando García Soldevila. Así que le damos la bienvenida a Armando Nieto, por decirlo de una manera. ¿Y cómo estás, Armando? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí, feliz de estar con ustedes. Gracias por haber hecho el tiempo en tu agenda, en tu espacio, en tu trabajo para aceptar esta invitación. Y pues yo estoy un poquito ansiosa por saber la historia de don Armando García, que murió a sus 97 años y le tocó la época en la que terminaba la revolución, tengo entendido, ¿verdad? Sí, bueno, primero agradecerte el espacio, muchísimas gracias. Y bueno, sí, efectivamente mi abuelo nació en 1912 en un México muy convulso, donde ya se había ganado la primera parte de la Revolución Mexicana. Don Porfirio ya había renunciado y bueno, seguían las luchas intestinas entre los caudillos, ¿no? Y sí, fue una época muy dura, muy revuelta. Ok, pues yo sí quiero saber, y la verdad que sí es un programa fuera de serie, porque normalmente todos nuestros invitados vienen y nos platican lo que han vivido, pues valga la redundancia, ¿no? En vida, lo que han superado, lo que han resistido, y no nos había tocado un programa así, pero me encanta, gracias por aceptar. A veces yo creo que hay que honrar la memoria de nuestros antepasados, y más cuando nos han dejado un tesoro en la familia de ejemplo, de lucha, de donde te puedas inspirar y decir, híjole, ¿cómo me voy a rendir? Si te acuerdas de tu abuelo, si te acuerdas de cuántas sufrió, de cuántas les platicó, porque si él murió a los 97 años, pues tú conviviste con él, incluso todavía, yo creo, bisnietos también convivieron y supieron la historia de boca a boca, no del libro de historia, sino una gran parte pues relatada por uno de los personajes que vivió de alguna manera toda ese México revuelto del que hablas después de la revolución, o en términos o negociaciones de que se ganaba la revolución y todo eso, ¿verdad? Pero mira, me voy a callar y te voy a dejar que nos cuentes cómo comenzó, cómo se vivió Armando García, que hoy en paz descanse y que honramos su memoria con este programa. No, pues muchísimas gracias. Bueno, mira, mi abuelo nació en 1912, dice su acta de nacimiento accidentalmente en la Ciudad de México, sea lo que quiera decir eso. Esta parte de la familia vivían en Hidalgo,
una parte que está muy cerca de Apan, pero que no pertenece a la zona desértica, sino a la zona de bosques. Es un lugar todavía muy lindo, que hay mucha gente muy linda y que vive todo el mundo. Bueno, mi abuelo fue heredero de muy niño de una hacienda allí, la hacienda de San Francisco, Londres. Pero en este México convulso y de torbellinos políticos, perdieron la hacienda muy pronto. Se perdió completamente. Primero fue asaltada la hacienda, y es un dato que me parece increíble porque mi abuelo tendría entonces 3 años de edad y recordaba de una manera muy vívida el asalto. La hacienda la quemaron, violaron mujeres, mataron personas, y recordaba con mucha precisión estos eventos. Ahora sabemos que fueron en realidad 3 asaltos a la hacienda. Es posible que toda esa vorágine la haya juntado en una sola, ¿no? El primer asalto se dio cuando tenía 3 años, el último se dio cuando tenía 6 años. Entonces es posible que haya juntado todo eso, pero lo tenía muy presente, muy de todos los días, pues. Es algo que marcó la historia de tu abuelo, toda esa violencia que se vivió, que a lo mejor en alguna película, incluso creo que hubo una novela de esas épocas, donde simulaban, ¿no?, lo que era el asalto y lo que era estar en guerra, pero él lo vivió. Y yo me imagino en los ojos de un niño de 3 años, pues impactante, porque no entran como con permiso, a ver, los amarro, sino es violencia pura. Está terminando la revolución y como que muchos se quedan con esta parte de la guerrilla, aunque ya los acuerdos estén dados políticamente, pero la sociedad queda en revuelta y el robo, y todo se presta, ¿no? Cuando hay crisis todo se presta. Yo la verdad que no es comparable, pero lo veo cuando han sucedido catástrofes naturales que efectivamente hacen destrozos, pero una parte humana, la parte llena de sombra y de egoísmo, hace todavía más lascivo, más grande el efecto destructor, ¿no? Y entonces imagino a los ojos de un niño de 3 años, de 3 a 6 años, que entraran 3 veces a asaltar, el impacto de ver las armas, de escuchar balazos, de escuchar gritos de mujeres, de esconderte, no, dices que lo marcó. Imagínate, él vivió 97 años, 3 años o de su vida de 3 a 6 años. ¿Qué tan fuerte tuvo que haber sido para que él recordara, aparte por su magnífica memoria, me imagino, por lo que dices, recordar detalles, pero hasta dónde cicatrizó, ¿no? E hirió y cicatrizó su vida a partir de eso, que ya nos contarás. Me imagino que de ahí se tejen sueños, anhelos, deseos, y que va junto con casado, aunque pareciera que no. Te dejo hablar. Sí. Gracias. Que me impactó lo que dices. Me imagino un escenario así, de verdad, todos corriendo, gritando. No. Y para un niño de 3 años, escóndete en donde puedas, debajo de un barril, abajo de una cama, y escucha a lo mejor el grito de tu mamá que te dice, corre, escóndete, en ese entonces había roperos con llave, y entonces igual escondido con llave en lo que pasaba toda la crisis, ¿no? Sí, debe haber sido una cosa terrible, de verdad. Pero a mí lo que más me impacta, lo que más me llama de mi abuelo es que, si bien esto significó un golpe durísimo para él y para toda la familia, porque pierden toda su forma de sustento, toda su forma de vida, no lo hizo doblarse. Es decir, él siguió con su vida. Una de las cosas que alguna vez alguien le preguntó es que si no le dolía haber perdido la hacienda, los terrenos, que era una hacienda realmente muy rica, producía muchísimo. Maderas, borregos, híjole, no me acuerdo qué más, tenían una carpintería, tenían aserradero, en fin, que si no le dolía haber perdido todo esto a mi abuelo. Él decía que no, porque él, a final de cuentas, había heredado historias maravillosas,
y que esas nadie se las podría quitar. Y esas son las que nos hereda a nosotros, que es la gran herencia de mi abuelo, que eso es lo que yo creo que es lo que más vale, más que cualquier otra cosa. Ahorita, si vas a la zona, está devastada, la hacienda está en ruinas, el bosque está talado, queda muy poco de él, no hay venados ya, en fin. Todo eso se perdió, pero las historias siguen allí, las historias están allí y pues es parte de nuestra herencia y de nuestra historia, y eso es lo que es muy, muy bonito para nosotros. Oye, pero tienes que contarnos qué parte, aparte de la historia, qué parte de las historias que a ti, por ejemplo, a ti, nieto Armando, que también llevas el nombre que él tenía, ¿cuáles esas historias así que te llegaran o que le pedías a tu abuelo seguido que te contara? Siempre hay una historia que dices, abuelo, cuéntame esta, ¿no? O que él prefería, a lo mejor que él prefería, porque también se da eso, ¿no? Que los abuelos seguido te cuentan la misma historia o una historia muy, muy seguida. Bueno, mira, de esa parte de la historia, cuando era mi abuelo nos comentaba, le detectaron desde recién nacido una condición cardíaca. El corazón no estaba bombeando lo suficiente y lo cuidaban así como que lo tenían en algodones. Hasta que un médico, que desgraciadamente no sabemos el nombre de este buen médico, recomendó que lo que necesitaba era sol, tierra y aire. Entonces, que brincara, que jugara, que fuera un niño, pues, ¿no? Y pues efectivamente mis bisabuelos hicieron caso y lo pusieron a jugar, a trabajar. Inclusive contaba a mi abuelo que lo ponían a contar borregos porque la hacienda producía borregos. Entonces, que él contaba los borregos que iban a vender, pero que atrás de él siempre había alguien que estaba contando de veras porque se le iban las cuentas, ¿no? Y que a partir de allí él decía que, bueno, que le habían dicho que había tenido una cosa que le llamaban compensación providencial. Le creció el corazón, que compensó esa carencia. Le quedó para toda la vida que abría la boca para respirar porque le faltaba el aire o sentía que le faltaba el aire. Pero, bueno, yo he buscado eso de la compensación providencial, no he encontrado nada. Supongo que se lo dijeron así y así se quedó. Pero bueno, es una de las cosas que mi abuelo cuando era niño. Yeah. Otra de las cosas que comentaba es que por eso mismo empezó muy tarde sus estudios académicos. La primaria la empezó después porque estuvo mucho tiempo protegido y no querían exponerlo. Entonces cuando fue a la primaria, pues ya era más grande que el resto, era un par de años más grande que el resto de sus compañeros. Pero a ver, primero estaban en Hidalgo, nunca fue Perdón. La primera estaban en esta zona de bosque, bueno, en Hidalgo, pierden la hacienda, pierden todo y se tienen que desplazar. ¿La pierden por robo? Ajá. Porque los desplazan por robo o porque la economía se colapsó o algo así y se desplazan a Ciudad de México. Perdón, sí tienes toda la razón, sí, me salté esa parte. La hacienda se pierde primero por robos. Empezaron a expropiar los terrenos más alejados de la hacienda y después ya el gobierno federal expropió lo que quedaba, pero nunca pagó la compensación. Bueno, fue una historia muy común, por lo menos en la zona. No quiero juzgar a nadie ni achacarle a nadie, pero bueno, fue lo que pasó a final de cuentas, ¿no? Inclusive dentro de los papeles que hemos rescatado están las cartas de mi bisabuelo, que era el dueño de la hacienda, donde relata de viva voz cómo fue el proceso. Es terrible, pero bueno, eso ya es otra materia. Otra historia. ¿No? Otra historia tremenda de la familia. Pero bueno, el asunto es que como mi bisabuelo pretendió que le pagaran lo que le correspondía por las expropiaciones, el gobierno local lo nombró enemigo de la revolución con orden de fusilamiento en donde lo encontraran. Entonces, por supuesto, mi bisabuelo agarró a la bisabuela, a mi abuelito y lo que pudo y se vino para la Ciudad de México. ¿Cómo crees? ¿De plano así enemigo de la revolución? Enemigo de la revolución.
Y estaba la orden de fusilarlo. En donde lo encontraron. Entonces, por supuesto, pues, se vino para acá a la ciudad. Y bueno, lo muy poco que quedó, mi bisabuelo lo vendió y hizo otros negocios, otras cosas, pero ya esa parte del campo se acabó. Y mi abuelito, ya aquí en la ciudad, entró a estudiar en el colegio francés, que ahora es La Salle. Pero entonces, perdón por el comercial, pero era el colegio francés entonces. Y entró tarde a estudiar, 2 años tarde. Hay fotos de sus grupos de estudio donde está con sus compañeros y sí es notable que es un poquito más grande, ¿no? Entre paréntesis te diré que mi abuelita decía que era muy fácil localizar a mi abuelito en sus grupos porque era el único que tenía cara de tonto, pero bueno, esa era mi abuelita. Pero bueno, el asunto es que sigue con sus estudios normales, entra también ahí mismo en el colegio francés a lo que es la preparatoria. En esa parte es interesante porque ya es la época en que se da la autonomía universitaria. Él está en prepa privada, digamos así, pero en el entorno mexicano se está dando ya la autonomía en la universidad. Y cuando él decide una carrera, está entre arquitectura y ingeniería y no sabe bien para dónde ir, se encuentra con un hombre, que ahorita te digo el nombre, de apellido Federico Mariscal. Es un arquitecto muy importante en México. Es el que terminó Bellas Artes, el que le dio el acabado final, la última parte constructiva, el AIS, el que le dio todo este aire art deco y demás, es él. Y se hizo muy amigo de mi abuelito. Entonces mi abuelito no sabía para dónde hacerse, si arquitectura, ingeniería. Entonces este buen hombre le dijo, pues si quieres construir puentes, es ingeniería. Si quieres hacer casas, es arquitectura. Entonces mi abuelito puso arquitectura, ¿no? Y ahí en San Carlos, en la Academia de San Carlos, atrás del Zócalo, a 2 cuadras del Zócalo, es donde estudió. Esta época es 1930 más o menos, el 33 más o menos, que estudia allí. Y es cuando están Diego Rivera ahí en Bellas Artes, pintando los frescos. Debe haber sido una época increíble esa, de verdad. El Zócalo, había jardines en el Zócalo, en fin, de verdad que debe haber sido tan bonito. Bueno, dentro de todo, el marasmo debe haber sido bien interesante. La Ciudad de México tenía 400,000 habitantes. No era nada. Nada, ¿no? Y ahí viene una aventura que sí te quería comentar, que a mí particularmente me gusta mucho de mi abuelito. De sus aventuras, yo creo que es la que más me gusta. Siendo estudiante de arquitectura, en San Carlos, decide él y unos amigos suyos que, pues, ¿cómo pueden ser alumnos de Bellas Artes, de arquitectura, sin conocer París? París, la meca de la arquitectura, la nueva arquitectura, ¿no? Entonces deciden entre todos irse a París. Y entonces alguno de ellos le dice, pues es que mi tío trabaja en ferrocarriles nacionales, ¿no? Entonces se van a Buenavista, platica con el buen hombre y les dice, pues sí, súbanse de garroteros, tienen que limpiar, tienen que barrer, y se van a Veracruz. En tren, no pagaron nada. Llegan a Veracruz de ride, llegan trabajando su boleto, ¿no? Sí, trabajando, por decirlo de una manera, intercambiando el boleto por trabajo, ¿no? Exactamente. Llegan a Veracruz y en Veracruz otro de los alumnos de sus compañeros, pues es que yo tengo un tío que trabaja en la Marina, ¿no? Entonces van con el tío y le platican y pues está por salir un carguero y necesita gente, ¿no? Y es cargar las bodegas, limpiar las bodegas. Quieren, pues van, y entonces se van, entonces hacen un recorrido salen de Veracruz, van a Cuba, pasan por Puerto Rico, me parece, de ahí Canarias y de las Canarias a España. Se bajan en España, desembarcan aquí en España, y
Y de ahí, bueno, un grupo ya se queda en España y el otro grupo, pues la idea es ir a París. Y con aventones y con trabajos que hacen, se van moviendo poco a poco hasta que llegan a París. Wow. Y llegan sin haber gastado un centavo, sin tener un centavo en el bolsillo. De hecho, me contaba mi abuelito que llegaron a la Casa del Estudiante en París, que es una casa que dependía de la Embajada Mexicana en París y que era para apoyo de estudiantes de pocos recursos. Que lo primero que hicieron fue ir a comprar paja para hacer las camas, porque no había ni camas, pues, y que se iban al mercado, a la zona de comidas, pero a comprar, a comer sopa de cebolla porque era lo más barato que había, no había para otra cosa, ¿no? Y que estaban felices, viendo la arquitectura, tomando notas, en fin. En algún momento llega una carta de mis bisabuelos en donde literalmente les dicen: hay guerra, regresa. Yo no sé, sinceramente, si la guerra a la que se referían era la que se estaba dando en Alemania entonces, la guerra otomana, la guerra con la Unión Soviética y Polonia, me parece que había un conflicto allí, o si era la guerra en México. La verdad, no sé, es un poco claro, hay guerra, regresa a casa. Entonces, pues mi abuelito obedeció y se regresó. Entonces, pero a mí me llena de mucho gusto, es que de orgullo, verdad, ¿no? No tenían ni papeles, ni pasaporte, pues, o sea, ni visa, pasaporte, nada, ni un centavo, y se fueron hasta París y regresaron. Entonces, fue una verdadera hazaña, la verdad, admirable, y pues qué bueno que te hiciste o te reservaste el espacio para contarnos esto, porque cuántas veces teniendo los recursos y las posibilidades, nos cuestionamos si podemos, o si fuera posible, o como si fuera algo muy lejano. Y a veces este espíritu osado más bien, y nos hace falta, y es increíble como en aquella época, todavía un poquito más difícil, pues se dieron a la tarea y resolvieron, y una cosa los llevó a otro. Yo creo que en la vida muchas veces es que quieras, porque una cosa te va a llevar a otra y otra a otra, y entonces de llegar a ferrocarriles nacionales y topar con en Veracruz con un marino o un barco que podía ofrecerles trabajo, y los viajes, aparte del recorrido que hicieron, o sea, pues conocieron Puerto Rico en sus primeros años, ¿no? También Cuba y todo, que fue pues toda una historia que ellos se llevaron para siempre en su vida. Está increíble, y qué bueno que lo comentas, qué bueno, porque sí es importante, sí necesitamos de estas historias reales que no son cómics y que forman parte de la herencia que traes tú y que nos inspiran, y que se trata este programa es justamente eso, inspirarnos unos a otros, animarnos, consolarnos, abrazarnos. Y esta es una manera de no me des cuerda, Armando, porque yo ya tengo un espíritu valiente, así que a ver qué sale después de este programa. Pero sí, ya no te interrumpo más, síguenos contando, porque aquí me tienes bien entretenida. No, tú interrúmpeme todo lo que quieras, no importa. Mira, bueno, después de este asunto de la escuela, que se recibió a final de cuentas como arquitecto, que hizo sociedad con los hijos de este señor Mariscal para hacer para trabajar en arquitectura, hizo cosas muy interesantes. El Instituto Patria, por ejemplo, fue obra de él, junto con los Mariscal. Los cálculos para la cúpula del Cristo del Cerro del Cubilete también son de él. Una de las capillas que está subida hacia el Cerro del Cubilete también es su obra. En fin, tuvo mucho trabajo, fue muy lindo todo esto. Pero una de las cosas que nunca se le quitó a mi abuelo, que se le quedó grabada, fue la querencia por el campo.
el tener una granja, un rancho, una hacienda, siempre fue así como que un anhelo. Y lo intentó muchas veces, lo intentó, aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, se llamaba Rancho Las Gladiolas, perdón, no me acuerdo del nombre. Más o menos trabajó, pero no le resultó mucho. Se mudaron a Campeche. Imagínate mudarse con todo y vacas a Campeche. Por cierto, hay una historia interesante porque el primer lugar a donde llegan allá a Campeche es una casa que resultó que era, perdón, pero era un prostíbulo anteriormente. Y mi abuelo lo arregló y lo convirtió en casa decente. Pero bueno. Pero aparte también para esas épocas Campeche no era nada, era un lugar virgen, ¿no? Tengo entendido. Perdido en medio de la selva, ¿no? Sí, caray, y de verdad que el esfuerzo para mudar todo debe haber sido tremendo. Claro. Lo intentó bueno, lo de aquí de Tláhuac se le cayó, no funcionó, tronó, se lo llevó a Campeche. Desgraciadamente hubo un asunto, tenía la fe puesta en un toro, no me acuerdo cómo se llamaba el toro, pero se murió el toro. Dicen que lo picó una tarántula, ahí sí no sabría decirte. El asunto es que falleció el pobre toro, los planes de mi abuelo se desbaratan, se regresan a México, le sale un trabajo bien interesante para hacer una ampliación allí en el Hotel del Pacífico en Acapulco, en Caleta. Y entonces el viaje a Acapulco, desde la Ciudad de México eran 7-8 horas. Era la antigua carretera, la que pasa por Tasco y se ve ahí dando vueltas y vueltas, y eran muchas horas. Entonces mi abuelo empieza a ir, y pues, iba y regresaba, pero cada vez va espaciando más los regresos, hasta que mi abuelita dice, no, pues mejor nos vamos todos, ¿no? Y se fueron todos para allá a vivir a Acapulco. Estuvimos allá viviendo mucho tiempo. Llegó a tener una tienda en Caleta, donde tenía baños y vendía refrescos, jugos de naranja, regaderas, en fin. Entonces, no estuvo tan mal esa época, pero la querencia es la querencia y se regresaron a la Ciudad de México. Oye, pero dime una cosa. Sí. Quiero preguntarte, ¿tu abuelita cómo se llamaba? María Elena. Porque, oye, María Elena se rifó los viajes de don Armando y lo apoyó y estuvo ahí detrás, y ya para decirle, pues mejor nos vamos a Acapulco con todo y todo. Primero, bueno, de Campeche, luego regrésate a Ciudad de México y luego a Acapulco, pues también hay que hacerle un pequeño espacio a, ¿cómo me dices, María qué? María Elena. María Elena, pues sí, porque qué cosa, tener un marido así, no creo que haya sido fácil. Con tanta No, me he vuelto, sí, no, de verdad que sí, mi abuelita, todos mis respetos, todo mi cariño, también le extraño muchísimo, pero bueno, habrá oportunidad luego de hablar de mi abuelita. Oye, también, dime una cosa, nada más algo, ¿qué caracterizaba a tu abuelita, María Elena? ¿Qué palabras pudieras definir, unas 5 palabras que definieran a tu abuelita María Elena? ¿Le decían nena o nada más María Elena o abuelita? Mi abuelita María Elena, mira, nos engañó a todos, a todos. Fue increíble. Hizo un mundo propio que nosotros creímos y vivimos, y que muchos años después supimos que era un mundo que ella había construido, su mundo ideal, que no correspondía a la realidad, pero que fue feliz en ese mundo. Y qué maravilla que ella haya podido hacer ese mundo y transmitirlo, y que nosotros lo vivíamos así. Pero digo, ya ha pasado el tiempo, ya viendo y investigando las raíces, nos tomó el pelo a todos, de verdad fue maravilloso, ¿no? Pero a ver, no entendí aquí qué fue lo que hizo, o cómo que les tomó el pelo. Ya me sentí estimada. Bueno, ¿qué pasó? Pues mi abuelita María Elena no se llamaba María Elena, se llamaba Margarita Elena.
Ok. pero todos la conocimos como María Elena. A mí me contó que había nacido, por ejemplo, no se casó con mi abuelito Armando por la iglesia, porque era la época cristera y no había curas y había mucha revoltura, que un cura le dio la bendición y ya, ¿no? Claro. Investigando después, resulta que mi abuelita tendría 3 o 4 años cuando la guerra cristera. Entonces, no. Nos comentó que Ya pasaron a salir A mí me luego dijo- con el tiempo, ¿no? Cosas que como que Sí. no. Sí, cosas muy, muy, muy extrañas que nosotros le creímos. Al final de cuentas le creímos y que era la vida común, digamos, la normal, pero que ya que se fue mi abuelita y que ya no estaba y que pues, empezamos a arreglar papeles, pues no, híjole, es mi abuelita de veras, ¿no? Qué habilidad, la admiro, la quiero muchísimo, fue tremenda, porque de veras se hizo un mundo propio y fue feliz en él. Wow, ¿Y cuántos podemos hacer eso? Yo no puedo. claro. Entonces, Que a veces suena toda mi descabellado admiración. o loco, pero a veces es necesario también, porque finalmente Sí, vivimos lo que pensamos y nosotros nos contamos la historia como queremos contarnos, ¿no? Entonces, exacto. últimamente creo que fue su elección y fue la manera en que ella resolvió vivir feliz. Y asimismo ustedes que la vieron y que compartieron tiempo con ella, pues experimentaron esto también, la felicidad que ella disfrutó, aunque se haya creado un mundo fantasioso o ficticio, dirías tú, pero esa era su realidad. Ella la vivió, la creó, la disfrutó y murió feliz, ¿no? Exactamente, y eso es lo que me parece que es muy valioso con mi abuelita, de verdad. La quiero, la admiro y la extraño muchísimo. Y todo esto fue por un comercial de que, a ver, aguanten al abuelo tan osado. Sí, exactamente. Pero bueno, fue aquí un comercial para darle crédito también, porque sí, yo creo que es importante cuando hablamos de una personalidad, ¿quién está cerca? ¿Quién está cerca de esa personalidad? A veces en la historia, en los libros de historia, nos mencionan los nombres más sobresalientes, pero ¿quién estuvo atrás, no? De cada personaje osado, y pues a veces sucede esto. Una mujer que la acompañaba, a lo mejor nunca reaparece su nombre en alguna parte, o un hombre en otros sucesos, pues, pero hubo alguien que dio fuerza, que apoyó, que mantuvo, que contuvo cuando parecía que todo se venía abajo, ¿no? Y entonces era darle ese también reconocimiento a la abuelita. Por supuesto que sí, mil gracias, de verdad, mil gracias por ese. Pero continuemos platicando, ¿qué pasó de Acapulco? ¿Qué siguió? ¿Cómo pasó? ¿Recuperaron, vieron la manera de conseguir un rancho donde pudiera tu abuelito? Yo pues, creo que parte de ese sueño que tú comentas en breves palabras, pero yo que alcanzo a distinguir, es que sí queda una nostalgia a lo mejor del pasado, y el que a lo mejor era un niño feliz de haber sido un niño tan sobreprotegido, que eso sucede cuando como papás tenemos un niño con alguna enfermedad o alguna situación, sobreprotegemos, ¿no? Exacto. Y el haberlo llevado a las afueras y que él pudiera, como lo dijo, le recomendó el doctor, ¿no? Brincar, correr, respirar, pues ahora experimentaba la vida con alegría, con libertad, y de repente se truncó de una manera dolorosa. Y entonces él sigue haciendo su vida, pero una nostalgia del pasado, de la infancia, pudo haberse quedado con parte de lo que marcó la violencia cuando les quitaron a sus papás y a tu abuelito pues las propiedades, de estar contando ovejitas y de tener esa nostalgia y amor a la tierra, andar descalzo en la tierra, de correr en el aire libre, de tener todos los olores, ¿no? Desde la caca de vaca hasta las tortillas hechas a mano o el horneado de pan tradicional. Entonces yo creo que parte independientemente de que él fuera un arquitecto exitoso,
pues parte de su historia lo seguía trayendo ese sueño de niño, ¿no? Cómo nos atrapan esos sueños. Y síguenos contando, ¿qué más cómo perseveró en esto de tener su rancho, o qué más hizo? Cuéntanos. Pues mira, regresando de Acapulco, compran un terreno en el kilómetro 47 en la carretera libre a Puebla, que está en las faldas del Iztaccíhuatl, está muy cerquita del Monte Tlaloc. Entonces contaba, bueno, mi abuelita y mamá nos cuentan que era terrible porque estaban acostumbrados a Acapulco, entonces estar en la playa y rico el sol, y se van a un lugar donde las heladas son de todos los días, ¿no? Entonces era una cosa que no aguantaban el frío, pero mi abuelito quería tener un rancho y bueno, pues puso un rancho allí. Y por supuesto, y para no variar, también fracasó el rancho, ¿no? Fue muy lindo, pero pues, no se pudo sostener. Se le murieron las gallinas aquí en este caso. Y bueno, pues regresaron ya a la Ciudad de México, una vez más. Entonces, pues ya mi abuelito se dedicó a la arquitectura, junto con un sobrino suyo, un tío mío que yo quise mucho, pusieron una mueblería que se llamó Muebles Mogar, Moreno García, allá por el Parque Hundido, no sé si lo conoces. Sí, conozco, todavía recuerdo un poquito de la Ciudad de México, aunque ya no habito allá, pero sí conozco un poquito. Bueno, pues ahí pusieron una mueblería, no funcionó, pero bueno, no importa. Después entró a otra mueblería que fue la Muebles Lecano, que sí duraron un buen rato. Y estuvo trabajando ahí, diseñaba muebles. Él era de una escuela que se llamaba Bauhaus, que es una escuela de arquitectura que es la simplicidad, cosas muy sencillas, nada rebuscado, nada grandes ornamentos. Entonces, la sencillez, lo funcional. Es lo que busca Bauhaus. Y estos muebles eran así, los muebles Lecanos eran muy sencillos, muy rústicos inclusive. Básicos, pero muy funcionales. Entonces él diseñó muchos muebles y estuvo mucho tiempo allí. Hasta que tronó, bueno, entró en quiebra la mueblería. También hacía asuntos de arquitectura. Allí la cosa es que tuvo un maestro de obras que me parece que se apellidaba Mondragón, que era hombre de todas sus confianzas y que un gran trabajador. Y con mi abuelo hicieron una mancuerna increíble, de verdad que trabajaban muy bien. Pero por desgracia este hombre falleció. Y mi abuelo buscó a alguien que lo reemplazara y nunca lo encontró. Siempre se encontró con gente que no hacía el trabajo bien, que había que repetir, faltaba, que inclusive pues se llevaba materiales. Entonces eso ya a mi abuelo ya le empezaba a costar de su bolsillo y ya no tenía la satisfacción. Inclusive trabajó con un arquitecto, Díaz de León, que le apellidaba este hombre, que también entró en crisis y ya no pagaba. Entonces mi abuelo estaba pagando la obra y estaba pagando a los albañiles de su bolsillo. Y inclusive mi abuelo empezó a decir que la arquitectura era un bello deporte, porque nada más no dejaba nada, ¿no? Terminó por separarse, por no hacer más trabajos de arquitectura y básicamente jubilarse. Y fue una época interesante porque se puso a escribir sus historias, sus raíces, una cosa interesante, no te comenté, es que le gustaba mucho la antropología, la arqueología en realidad. Allá en San Francisco, Londres, la arqueología. Pero estamos hablando de una época pues, que la arqueología era Manuel Gamio y que la arqueología se hacía con dinamita, porque no existía en realidad la arqueología. Teotihuacán la exploraron con dinamita, de verdad, o sea, no estoy exagerando. Gamio, todos mis respetos, pero utilizó dinamita para limpiar la pirámide del Sol, ¿no? Ahorita es impensable eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que a mi abuelo
allá en San Francisco de Londres, que es una zona con una fuerte influencia teotihuacana. De hecho, está Teotihuacán muy cerca del lugar. En la hacienda de San Francisco encontraron un antiguo entierro prehispánico, y eso lo llenó de magia, no sé, de una expectativa pues, híjoles, no sé, de verdad, magia, cosas del pasado allí a sus pies, ¿no? Y siempre tuvo ese gusanito de la arqueología. Tanto así que estudió para guía de turistas y hacía excursiones los fines de semana. Llevaba gente a Teotihuacán, a Tula, zonas arqueológicas cercanas a la Ciudad de México. Y si bien cobraba, lo hacía más por gusto que otra cosa, ¿no? Y le gustaba mucho. Y de ahí escribió libretillos muy interesantes. Digo, aquí a la mano tengo algunos. Mira, te enseño, no se ve en radio, pero este es un diccionario turístico. Entonces, es un libretito que él escribió. De hecho, es su letra, lo escribió con su propia, qué cosa tan mano, linda. y son los son los términos arquitectónicos para explicarle a la gente que llevaba, pues, qué es una columna o qué es un arco, o que todo esto, pues, lo escribía para tenerlo ahí fresco, y si alguien preguntaba, pues, explicaba en palabras llanas que no fueran difíciles de comprender. Y así como eso, escribía sus historias, las cosas que le interesaban, y nos dejó por escrito, de verdad, muchas cosas bien interesantes, muy lindas, que son sus vivencias, sus historias. ¿Y quién conserva esos escritos hoy por hoy? A ver, primero no te pregunté otra cosa interesante, importante. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuelo? Nada más una hija, mi mamá. ¿Una sola hija? Ajá, una sola hija. Y ya de esa hija tuvo ¿cuántos hijos? Somos 5. Ustedes son 5, ok. Exactamente. ¿Y tú conservas estos escritos del abuelo? ¿Eres el seleccionado para conservar esta información? Pues mira, sí, la verdad es que un poco vi la oportunidad y dije, ¿no? Cuando nació en 2009, estaba yo en casa de mamá y estaba ayudando a acomodar cosas, a guardar, a tirar cosas que no servían ya, en fin, acomodar cosas que pasan cuando una persona querida nos deja. Y de repente uno me dice, pues tus papeles son de tu abuelo y son de la hacienda y son de sus escritos, y a ver, espérate, déjame ver, ¿no? Entonces, pues, mamita, perdón, pero pues creo que hay que guardarlos, ¿no? Entonces sí, me dio chance y pues ya, los tengo yo. Wow, entonces, qué bien. Sí, aquí los tengo, de verdad son un tesoro para mí, porque son la vida de mi abuelo. Y pues una parte de tu historia, y la historia de, ¿tú tienes hijos? No, yo no, pero tengo gatos. No, y tienes sobrinos, ¿no? Así que sí, tengo un sobrino, tengo varios sobrinos. De quienes sigan después de ti, ¿no? Que puedan conservar esos tesoros y que los traes en la sangre, y que a lo mejor algunos se cuestione, ¿por qué soy yo tan osado? Yo sé de dónde. Exactamente. ¿No? Ok, pues ya. Bueno. Pues qué grandes historias nos platicas, de todo lo que nos comentas. Entonces, una de sus pasiones, ¿qué edad tendría cuando él se dedicó ya a esto dejó en paz la arquitectura y comenzó a dedicarse un poquito a informarse, a hacer todos estos excursiones? ¿Qué edad tendría tu abuelo? Pues tendría alrededor de unos 50 años de edad más o menos. Okay, yeah. Que eso también me apasiona porque la edad no fue nunca un impedimento. En la escuela de guías de turistas donde estudió, era también el alumno más grande, ya estaba
muy grande, pues, pero ahí estaba, ¿no? Y salió bien de la escuela, salió con su título credencial y hacía las guiadas. Entonces, la edad no fue nunca un impedimento para hacer lo que quería hacer. Oye, pero ¿qué fue? Te voy a decir algo. ¿Qué fue impedimento para él? Perdón. Nada, de verdad que así pensándola, nada, porque digo, a final de cuentas, yo no sé cuántas veces intentó hacer granjas o ranchos, yo no sé cuántas veces gastó cantidades inmensas de dinero para transportes, llevar, traer, pero no dejó de intentarlo, ¿no? Como que, bueno, pues no salió esta, pero la siguiente. Y pues los ranchos ya no, pero las guías de turistas. Y cuando las fuerzas no le daban para caminar todo Teotihuacán, pues se puso a escribir cosas, en fin, siempre tenía un asunto. Inclusive tomó muchísimas fotografías él, de verdad, tengo los negativos de toda su vida, desde negativos de formatos muy grandes, de 4x6 pulgadas hasta 35 milímetros. Wow. Son de verdad miles. Y una cosa que a mí me llama la atención es que están ordenadas y he querido guardar ese orden. Están las notas que él ponía ya con la letra temblorosa. Tenía Parkinson al final de su vida y la letra temblorosa, pero a esa edad, con todos esos problemas, seguía ordenando, tenía cosas que hacer, seguía con la cabeza llena de cosas y proyectos. Para mí es increíble, mi abuelo, es que es una lección increíble. Yo no sé cuántas veces se cayó, cuántas veces le cayeron los planes. No le importó, lo que le importaba era levantarse y seguir. Eso es a mí lo que me apasiona de mi abuelo y eso es lo que, la gran lección que me deja, lo que me gusta de mi abuelo es eso, que no nos contaba si las fuerzas carrancistas o de Zapata o de quien fuera, no importaba, no nos los decía, nos decía, es que intenté aquí, intenté. Eso es lo que me apasiona de mi abuelo, no se quedaba con el rencor, con la parte pesada, no guardaba piedras en su morral, pues, ¿no? Caminaba ligero, de verdad que esas cosas no las guardaba, las tenía porque pues era parte de la historia, pero no las sacaba a relucir, sacaba otras cosas, inclusive... Claro, bien pudo haberse hecho un vengador, ¿no? Claro. De muchas cosas que sucedieron en su vida hablando de sus principios, por ejemplo, y él eligió seguir soñando, ¿no? Y como que concentrar su energía, su mente, su corazón en lo que él quería, porque bien tú lo dices, y yo conozco, hace unos días una persona me decía, no, tienes que hacerte una mujer mala y no sé qué, con groserías, yo te lo estoy aquí diciendo porque respeto a la audiencia, pero con otras palabras mayores me decía, y yo dije, no, pues ¿por qué? Cada quien hace sus elecciones, ¿no? Si yo elijo la bondad, tu abuelo elegía soñar con todo y sueño trunco, volví a elegir soñar y construir y caminar hacia esa dirección y no rendirse. Y es muy enriquecedor esta historia de nunca se rindió, no sé qué dijera en su lápida o cómo está él, pero interesante sería que incluso una de sus frases, de sus escritos que lo caracterizaba, ¿no? Esta parte de siempre perseveró, no se rindió, sí. Siguió soñando, y a lo mejor el sueño de un rancho va a ser el sueño que a lo mejor uno de los bisnietos logre, o más en las generaciones más adelante, uno no sabe, pero él lo dejó ya en la historia de ustedes, en su apellido, y hoy, al traernos tú esta historia a este programa, pues también siembras estas semillas a muchos, que a mí me encanta, tú hablas de rancho, yo ya me veo ahí en un caballo y en un rancho, porque a mí me encanta la tierra, yo vivo en una ciudad con bosque y con muchos huertos, aquí donde yo radico, es la ciudad imperial del aguacate,
Claro. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de aguacate del mundo. Y entonces tú te imaginarás que estoy rodeada de ranchos y huertos y todo eso. Y a mí me parece grandioso. Entonces tú me platicas de tu abuelo, que siempre fue un sueño. Y para mí es fácil conectar, ¿no? Con este rancho. Oye, pero quiero decirte algo. Tienes que digitalizar ya todo eso. Hay que ir a tu casa, digitalizar libros y digitalizar fotos, que pues eso es tu historia, claro. Y es también mi historia, porque también soy mexicana, ¿no? Y entonces vamos en la misma línea. No nos hace diferentes un apellido. Estamos en el mismo país. Y eso es una de las cosas también que me fascina de mi abuelo. Él tenía su pensamiento político y su pensamiento religioso y su pensamiento de lo que tú quieras, pero fue tremendamente, respetó a todo mundo, independientemente de qué pensara, de qué sintiera o de qué. Es decir, para él el asunto de si alguien creía en Dios o no era un impedimento para que fuera su amigo, para invitarlo a su casa y beberse una copa, ¿no? Yeah. Para él, que fuera de una facción o de otra política, no impedía que pudieran platicar. Y eso para mí me parece maravilloso porque no tenía prejuicios. Y la tolerancia en él era absoluta, ¿no? A nosotros nunca nos dijo, tienes que creer en tal o tienes que... Nos dejó ser perfectamente libres y siempre fue consecuente con eso, ¿no? Nunca nos reclamó, nunca hizo nada. Y en casa de mi abuelo podían llegar y cenar y tomarse la copa quienes fueran. De verdad, tuvo de vecino a Vicente Lombardo Toledano, no estoy exagerando, a su vecino, ahí en la calle de Artistas 36 en San Ángel, y pasaban a cenar a la casa, ¿no? Y por otro lado, pues mi abuelo, su pensamiento político, fue hacia la derecha, muy respetuoso, y en su casa iba gente y tenía a Vicente y a la gente de derecha en la misma mesa, ¿no? A mí eso me parece maravilloso, porque independientemente de lo que podamos pensar o sentir, pues vivimos aquí en el mismo país y tenemos la misma problemática. Y en todo caso, lo que plantea mi abuelo es que ambas miradas nos abren el horizonte, que la mirada de las personas con miradas distintas pues nos abren el horizonte y nos dan muchas más soluciones que si tenemos una visión estrecha, ¿no? Creo que es de las cosas que más me gustan de mi abuelo. Me gusta que no se rendía, que decía que no valía la pena rendirse, ¿no? Que no valía la pena quejarse de las cosas que habían pasado, que lo que importaba, lo que te decía, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es que te levantes, que fueras consecuente con tus actos, que fueras tolerante con la gente, que la amistad está por encima de cualquier diferencia. De verdad que esa yo creo que es la cosa más linda que nos pudo haber dejado. Que yo ahorita tengo amigos de los más disímbolos, de que miran para lados totalmente contrarios y no dejan de ser mis amigos, ¿no? Y que son gente a las que quiero muchísimo, muchísimo. Creo que son de las cosas que más me gustan de mi abuelito. Pues yo te iba a preguntar, porque ya estamos terminando este programa, y te iba a preguntar justamente qué frase o qué enseñanza, pero tú ya me dictaste o me compartiste aquí 10 que yo anotaba muy diligentemente, pero en lo que yo las leo, alguna frase que, ya sabes, los abuelos siempre tienen una frase que seguido y constantemente repiten y repiten y repiten. Yo no sé si estos son todas las enseñanzas que normalmente, que nos estás compartiendo más bien, o eran parte de sus frases que estaba constantemente diciéndoles y repitiéndoles, o hay alguna en especial, si tú pudieras recordarlo y traerlo en este momento a tu mente y estuviera frente a ti, ¿qué
¿Qué te Sí. diría en pocas palabras? ¿Qué te Sí. diría? ¿Cómo lo imaginas? Mira, de hecho es una frase de él que no solamente la decía, la tenía escrita en un pedacito de madera. Quizás alguien por ahí lo recuerde, pero a lo mejor, ¿no? Y es una frase que resume todo, de verdad, y es: haz todo con amor, ¿Haz todo con amor? haz todo con amor. Y yo creo que eso resume su vida, su legado, todo, de verdad. Y lo interesante con mi abuelo es que fue consecuente con eso toda su vida. Y ganó muchísimas amistades, muchas gentes que lo quisieron muchísimo por seguir esa línea y esa frase: haz todo con amor. Que yo creo que fue un funeral al que, si él hubiera sido más joven, lo hubieran acompañado muchos, pero creo que fue de los que vio partir a muchos tantos. Entonces, Ay, a ver, toqué algo muy sensible, o no sé, dime. poquito. Lo que pasa es que mi abuelo fue el último de su generación en irse. Todos sus amigos, sus compañeros ya no estaban. Y fue triste porque, bueno, de sus amigos no fue nadie porque ya nadie estaba. Bueno, ya los alcanzó, ya está ahí con ellos. Pero fue un asunto muy sentido, muy, no sé, bueno, Fue duro, fue porque triste. yo creo que fue él Fue el duro. elegido por la vida, por las circunstancias, por el universo, como le quieras llamar, pero los que recorren muchos años en la tierra son los que ven partir a los amigos y son los que se les parte el corazón 1,000 veces y que requieren una fortaleza impresionante porque el mejor amigo, la amiga, la esposa de la amiga, el esposo, y ven 1000 cosas, ven recorrer, y entonces yo creo que pues él fue elegido así para vivir 97 años, y sí, a lo mejor en su funeral no fue el ideal, el que imaginamos, ¿no? Con una persona cuando es querida y con estas características, que elige soñar, que elige el amor, que elige la empatía, que camina, como dice, camina ligero y deja el rencor, el resentimiento, la venganza. Yo creo que un funeral con una persona así es una ovación de pie con miles y miles de personas, pero al llegar a los 97 años, pues quién iba a estar ahí sino su más cercana familia. Pero hoy por eso también está este programa, que ha sido para mí muy especial, sí, que me llevo así como que el corazón, bueno, yo soy muy emocional y me llevo el corazón lleno de dicha. A mí me ayuda la historia de cada persona que está en Sobreviví, me ayuda a reconstruirme, porque también he tenido mis episodios difíciles. No hace mucho tiempo pasé de los más fuertes, de las cosas más fuertes en mi vida, pero aquí estoy, y estos tesoros que tú me compartes a mí y que la audiencia estoy segura que escucha y que también se va a llevar algo, que la experiencia humana no nada más pasa desapercibida. Habrá quien empatice o se sienta ya cansado, o se sienta que no pueda, o se sienta que el sueño ya no fue ese sueño y que ya aviéntalo por allá, y que después de escuchar esta historia se sienta renovado o sienta una pequeña luz de decir, bueno, vuélvelo a intentar. Si hubo quien lo intentó un montón de veces y murió con una sonrisa en la boca, pues, ¿cómo no intentarlo tú? Así que me voy muy contenta. Te doy las gracias, Armando, por traernos esta historia, que este programa, si no estuvieron todos esos amigos que lo amaron, que lo respetaron, que lo admiraron, en este mes del Día del Padre, justo era esa la elección, por eso te localizamos, para honrar la memoria, y que si no tuvo un super funeral como lo hubiera merecido, pues hoy estamos aquí, muchos oyentes, por todo el mundo, por más de 80 países que nos escuchan. Hoy hacemos una ovación de pie y en honor a tu abuelo.
y a todo este corazón que nos trajiste, a todo este amor que nos trajiste. Muchas gracias, gracias por elegir estar aquí, por tu tiempo. Y pues, ¿quieres decir algo más? ¿Despedirte? ¿Saludar a alguien? No sé. Ay, ya estamos a un minutito. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Así, para cerrar lo del funeral de mi abuelo, pues fue muy fuerte en toda su vida y le tocó cerrar esa puerta. Y tenía que ser alguien muy fuerte. Y por eso fue así. Pero no, muchas gracias a ustedes. Saludos a Ricardo, que bueno, un abrazote, lo quiero mucho. Gracias a ustedes por este espacio y para poder abrir esta puertita de un poquito de luz de mi abuelito y de mi abuelita también. Muchas gracias. Gracias a ti, pues les pedimos que nos escuchen y nos sintonicen todos los miércoles a las 11 de la mañana y los sábados la repetición de este programa a las 11. Es cierto, los miércoles a las 10, los sábados a las 11. Y en nuestras redes sociales está en Facebook Radio Pasión con S, US. Mi red personal es Dave Pimentel. También estamos en YouTube. Suscríbanse, ayúdenos, apóyennos. Y este programa también va a estar en YouTube, así que si quieres compartirlo con familiares, amigos, aquí estamos. Yo soy Dave Pimentel, esto fue Sobreviví. Adiós.